quería preguntarte, porque cuando yo te conocí, que fue en el año 2000 por mediación de Joel Barrios primero, porque fue antes de la agencia y demás, ¿cómo fue que surgió Clover y quiénes fueron los primeros músicos? Bueno, Clover surge de un proyecto anterior que nosotros teníamos que se llamaba Karma y surge en el 2002, 13 de diciembre del 2002. Clover éramos Orlando en la batería, Milton en guitarras y voces, Noel Camarota en el bajo, mi hermano cantando Abel Díaz y yo en la guitarra rítmica, podríamos decir. En el 2002 comenzamos nosotros cinco la aventura, ¿no? La odisea. Oye, y yo creo que en los años 60 o 70 había alguna banda de Artemisa, pero en el momento que ustedes surgieron no había otra banda de metal en Artemisa, o había. No, 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 no. Había muchos músicos y mucha gente, o sea, seguidora de género, ¿no? Artemisa siempre ha sido un pueblo muy prolífico en cuanto a las artes. Siempre ha dado buenos pintores, buenos músicos, eh, bailarines, qué sé yo, artistas de todo tipo de manifestaciones artísticas. Pero bandas de rock así como tal, no, no, creo que no. Yo recuerdo aquella vez que fui yo con Zeus a tocar a los carnavales, que también tocaban ustedes, ¿no? Sí, Sí, ¿qué pero recuerdas de aquellos días? A ver. oh, primero, para nosotros fue una alegría grandísima. En esa etapa todavía no éramos Clover, éramos Karma, que era como el nombre que teníamos en esa época cuando, o sea, cuando hicimos el proyecto. Y cuando la directora de cultura nos dice, no, oh, sí, CEU viene, van a tocar 2 noches seguidas, ustedes van a tocar con ellos, van a tener un escenario para ustedes. Ah, no, fue una alegría inmensa. Imagínate, CEU es una de las bandas referentes del metal en Cuba. Y más para nosotros, ¿no? Porque yo empiezo a compartir en la escena metalera en los 90 cuando me voy a estudiar a la capital. Y entonces ahí es donde conozco todo el underground habanero y todo el underground capitalino que en ese momento estaba como cambiando de generación también. Había una nueva generación más o menos de la edad mía creciendo y ya Sebo estaba ahí ya. Y entonces tanto Sebo como Adonai se fueron bandas o sea, de referencia muy grande para nosotros. Y tener esta oportunidad de poder tocar con Cebu para nosotros era como una masterclass en ese momento, porque era verlos ahí, conocerlos y estábamos en una época que era eso, tratar de aprender, que en Cuba es muy difícil aprender sobre este tipo de música y sobre todo de género de metal, porque nadie sabe nada. En ese momento no, sabían menos todavía. Hoy en día ya la gente ya, o sea, estamos ya, han pasado unos cuantos años y ya hay más información y el boca en boca funciona bien también. Pero en aquel momento fue una alegría muy grande. Para nosotros era lo más grande, entonces, compartir escenario con Seba. Óyeme, Alain, y quería que me refrescaras la memoria con los demos y los discos que pudieron haber grabado mientras fueron Clover. Ok, Clover, fueron como 6 o 7 demos. El primero, que fue el Pain is Witness, que fue el demo debut, donde nos ayudó Joel, que tú me estabas preguntando sobre Joel. Joel Barrios nos ayudó muchísimo, ¿no? Porque nosotros armamos la maqueta, teníamos una idea de 3, 4 canciones, eh, logramos poner junto todo el equipamiento y grabamos lo que fue lo que era vendría siendo el background, ¿no? En el cine. Y entonces, para las voces, se nos hacía un tanto complicado el tiempo en el cine, sobre todo, o sea, que fue el lugar de mejor acústica que teníamos para grabar. En ese demo, una cosa súper graciosa, todo el mundo tocó todo, inclusive la batería se tocó, todo, o sea, porque sabes que después se puso de moda debido a las limitaciones, ¿no? que teníamos en Cuba, a todo el mundo estar secuenciando las baterías y hoy en día se sigue haciendo en el mundo entero. Y entonces logramos que Orlando tocara, todo el mundo tocara a la vez y entonces nos quedaron pendientes las voces y ahí fue donde entró Joel, que nos fue de grandísima ayuda porque nos brindó su casa, su computadora, todas sus cosas y ahí fue donde, o sea, terminamos de hacer las voces, luego mezclamos, remasterizamos ahí a lo que sabía cada uno, ¿no? Porque
éramos muy novatos todavía en este mundo de tocar y grabar y hacer todas estas cosas. Luego le siguió el Left the Pain, que ya este sí ya, nosotros ya, este fue en el 2004, ya habíamos madurado un poco como músico, porque todo esto, recuerda que nosotros arrancamos en el 2000 sin saber apenas tocar ningún instrumento, pero era la cosa de querer hacer la banda y tocar, entonces todos enseguida conseguimos instrumentos, nos pusimos a estudiar, y así era una evolución constante, tanto personal como musical. 2004, Marín estaba de moda en Jorge Marín, sí, creo que es el nombre de él, Jorge Marín, músico de Combat Noise y otras bandas del underground igual. Estaba de moda porque se había puesto de moda los demos que él grababa en la capital, que ya lo había grabado, creo, el demo de Escape, si no me falla la memoria, el primero, y dos o tres bandas más de esa época. Y entonces, oh, a esto que grabarlo con Marín. Fuimos con Marín y entonces con Marín sí, ya la batería él la secuenció. Esta grabación con Marín nos abrió otro mundo, porque entonces nos dimos cuenta que si Marín lo hacía, nosotros podemos hacerlo también, porque pasamos por la experiencia de escribir un drums en un piano roll, o sea, en el software como tal. Y ahí grabamos el Les de Pain, que igual tuvo una connotación muy grande porque nos puso como en otro nivel ya en la escena underground de la capital. Les de Pain, después ahí le sigue otro que ya, después de Les de Pain sí empezamos a trabajar en la casa y grabamos uno que se llamó Tercer Azul, que fue más bien un demo de trance, porque estábamos aprendiendo a trabajar por nuestros mismos medios. De ahí le sigue el Sesión 4, que este demo sí tuvo más promoción. Inclusive ya en esa época nosotros ya íbamos a tocar a la romería, íbamos a Bayamo, o sea, ya nos movíamos por todos los festivales, por todo el país. Y entonces este sí tuvo una mejor distribución, que fue el Sesión 4. Después, a raíz de finalizar este demo, por ahí por esos años, mi hermano decide abandonar la banda, que mi hermano era el cantante de nosotros y fundador de Glover. Y entonces entra en escena Michelle Hernández. Entonces al entrar Michelle, ya nosotros estábamos listos ya para una nueva etapa en la banda. E inclusive la misma sonoridad de la banda fue cambiando. Nosotros empezamos un poco más thrash metal, death metal, qué sé yo, era como que la moda, ¿no? Y uno va evolucionando con la moda de uno iba teniendo de referencia en ese momento. Les de Pain fue más new metal y así, y todo eso que fui nombrando. Este demo que ya grabamos con Michelle Hernández y entramos en la etapa de lo que era el metalcore, la corriente esta de metalcore que inundó el mundo entero y por supuesto llegó a Cuba también. Y entonces necesitábamos también ese cambio de aire porque entonces iba a ser una imagen nueva, voz nueva y grabamos el primer encuentro con el lado oscuro, que a mi gusto es el demo que más me gusta de todos los que grabamos. Este demo muy bueno, la portada todo, ya es que en este demo sí ya estamos ya como que más, nos creíamos, ¿no? Que estábamos a otro nivel y de verdad los disfrutábamos todo el proceso artístico. La portada nos la facilitó un artista igual de ahí de Artemisa, no recuerdo su nombre ahora, la verdad, pero es muy sui generis porque la portada del disco son unos pioneritos y es como el simbolismo este de cuando te ponen la pañoleta en Cuba, que es cuando te desgracian la vida siendo un niño ya, y entonces es el primer encuentro con el lado oscuro, que es ya lo que nos convierte ya en todo esto que ideológicamente estamos, o sea, sufrimos todos los cubanos, ¿no? Y entonces ese disco tuvo muy buena aceptación, era el debut de Michelle, de ahí igual todos los festivales del país, estoy así de memoria, después a los años grabamos, vino La Maldición, que ya fueron con menos canciones, porque entonces en esta etapa fue cuando logramos hacernos profesionales, que sabes que en Cuba eso es igual, fue una historia súper loca. Pero bueno, crearon la Agencia Cubana de Rock, entramos a la Agencia Cubana de Rock y así La Maldición y el último fue La Oportunidad.
Que así ya era, tenía formato ya como de disco, porque teníamos 10 canciones listas ya para si por fin lográbamos grabar con Eren o quien apareciera, pero ya estábamos como que a otro nivel, los arreglos musicales eran mejores, ya todos habíamos aprendido un poco más de, o sea, a dominar el instrumento y, ¿sabes? Y componer y arreglar, que es fundamental en cualquier carrera de cualquier música. ¿Cómo fue que ustedes salieron de Cuba? Oh, lo de Cuba era como decimos en la pelota, un strike cantado. O sea, todo el mundo sabía que de alguna forma u otra todos nos íbamos a poder ir de Cuba, porque el que no tenía un primo tenía un pariente, el que no una mujer, el que no, alguien que podía ayudarnos en eso. Eh, Así, uno en uno, todos nos fuimos escapando de Cuba, logrando salir, pero no recuerdo exactamente quién fue primero. Creo que el primero fue Milton, que el padre lo reclama. Después Orlando, sé que se movía, entraba y salía al país porque tenía una residencia en Ecuador, una cosa así, si mal no recuerdo. Fue el otro que logró irse. Después le siguió Camerota, creo, que era ciudadano italiano. El boom aquel de las ciudadanías españolas e italianas en Cuba. Y él ahí logró escapar. Michelle igual se casó con una amiga de nosotros que vivía en Estados Unidos, que vive en Estados Unidos, ¿no? En Tampa, o sea, lo ayudó a salir del país. Y yo, que fui el último que salí de Cuba, igual con la que era mi esposa, me tiró tremendo salve ahí y me sacó igual del país. Y, oye, ¿y Abel se quedó? A ver, no, Abel salió del país, pero primero que todos nosotros. Pero Abel, esa fue una de los motivos que él abandonó la banda, porque tenía entre manos el viaje de él para salir del país. Abel sale de Cuba, creo que en 2007, 2008, no recuerdo bien el año. Igual, por una novia, un no sé qué, un viaje, o sea, inventos que uno hace para escapar, porque no hay de otra. Claro, Alain. Exacto, yo quería definir eso porque sabes que en esta primera etapa del 2012, 2013, varios grupos salieron a los Estados Unidos, Ancestor, Hipnosis, y pensé que ustedes habían salido en una vuelta de ese tipo. No, no corrimos con esa suerte. Es gracioso porque recuerdo que a raíz de todo ese viaje fueron corresponsales de la revista Spin a Cuba, Spin Magazine, y entonces hicieron un artículo muy bueno sobre hablando del underground cubano, de Red Menace, creo que se llama, una cosa así, no recuerdo bien ahora. Y digo curioso porque de las pocas fotos que hay en el artículo, hay una foto de nosotros y un comentario un poco sacado de contexto de Michelle, que cuando nos entrevistan dice, no, aquí, no, aquí nadie escucha a Bon Jovi ni nada de eso, aquí todos somos metaleros. Y entonces ese comentario se quedó en el artículo súper gracioso. Pero bueno, eh, ellos estaban cocinando, o sea, sus salidas, ¿no? Esas bandas. Pero no, nosotros no logramos, nunca nos enteramos, ¿no? No logramos colarnos en esa camada, en esa, no sé cómo describirlo de otra forma. No nos tocó. O sea, Que eso hubiera sido, discúlpame que te interrumpa, que eso hubiera sido muy bueno porque hasta ese momento nosotros seguimos bastante unidos y si hubiésemos logrado salir todos juntos, tal vez la historia hubiese sido un poco distinta, ¿no? Porque después la banda se reanuda, pero todos salieron así, al todos salir regados, era más difícil ya después volver a unirnos aquí en Estados Unidos, porque las experiencias de vida son distintas y se hace mucho más complicado que, o sea, volver a unirse, ¿no? Pero quién sabe, tal vez sí, si hubiésemos logrado salir la banda juntos, creo que la historia hubiese sido un poco distinta. oye, ¿y alguno de los músicos de Clover, una vez en los Estados Unidos o Camerota en Italia, ha hecho algo musicalmente que tú sepas? Bueno, sí, Orlando, Michelle y Camerota, José Luis Camerota, que no lo había mencionado, es primo de Noel, primo menor de él, entró en la banda a raíz de que Milton estaba preparando su salida. Entonces, cuando José Luis entra en la banda, fue el momento fue en este momento que estábamos grabando La Maldición, el disco este que te hablé o sea, y el otro disco de La Oportunidad también, que fue lo último que hicimos. Entonces, muchos arreglos y muchas ideas, porque venía, o sea, José, José Luis Camerota
Camarotillo le decimos nosotros, porque es el es menor de los camarotes. Toca muy bien y está a otro nivel musical con respecto a nosotros, ¿no? Él fue a la escuela, o sea, tenía otro background musical. Y entonces Orlando, Camarotillo y Michelle se reúnen en Tampa y entonces ellos echan a andar Clover de nuevo. Y estuvieron tocando, qué sé yo, hasta el 2020, una cosa esa. No recuerdo ahora la fecha exacta, pero sí. Y grabaron demos y tocaron por toda la Florida. Tocaron bastante, eso sí. Giraron por toda la Florida y no pararon. Tienen videos también musicales. Que hicieron mucho ahí en Florida, la verdad. Sobre todo en el área de Tampa y el norte de la Florida. No rules, my will, my hatred, my revenge against all your fucking shit. My bullet destroying my enemies. Shut the fuck up, killer. Feel the wrath of my enemy. Only hatred. Alain, y tú viviendo en Kentucky, ¿hay ambiente de cubanos, rockeros en Kentucky y demás? Hay su ambiente, pero está más bien en la otra ciudad, que es la mayor de aquí de Kentucky, se llama Louisville, Louisville, Louisville. como, ajá. Y sí, sí, ellos tienen su escena y su movimiento ahí, pero tú sabes, cuando uno emigra es donde uno dice te toque o tú decidas quedar. Yo en este caso me quedé viviendo en Lexington porque aquí donde estaba mi hermano y mis primos y tenía familia aquí y aquí se me hizo la vida un poco más fácil a la hora de, o más cómoda más bien, de empezar, ¿no? Y entonces, como que no tuve de principio, ¿no? Relación con esta escena en Louisville. Pero sí, sí, ellos tienen ahí su escena y su cosa, y hablamos y nos vemos, pero hoy por hoy no sé, porque sí recuerdo cuando llegué, eh, Pistola que vive en Louisville, y no recuerdo el nombre de los otros. Mucha gente igual que era de la escena metalera cubana lograron armar eh, uno que otro proyecto, no recuerdo ahora el nombre tampoco, no estoy de madre. Pero bueno, lograron armar proyectos, ¿no? Y tocar y hacer cosas. Pero no sé, no te puedo dar mucho más detalle porque la verdad que no, hace rato que no conecto con ellos. Oye, y entonces tu vida metalera como músico ya se ha detenido. Bueno, no está detenida, está, diría, media que en pausa, porque entonces yo sí tuve la suerte, diría, de encontrarme aquí en donde yo trabajo con unos muchachos que tenían una historia muy parecida a nosotros, pero aquí en Estados Unidos, o sea, que habían tocado a principios de los 2000 igual, en la época esta del New Metal, y entonces, a raíz de la pandemia, que todo el mundo tuvo que confinarse, ellos decidieron echar a andar la banda de nuevo, y entonces me preguntaron que si yo estaba en condiciones de tocar o pero tenía que tocar bajo, y yo les dije, sí, si yo o sea, lo que tenga que tocar, porque, o sea, como que los deseos están ahí, o sea, la música me llama. Y entonces estuve tocando con ellos, la banda se llama Four Story Massacre, son de Winchester, Kentucky, es un pueblo chiquito aquí cerca de donde yo vivo, Lexington. Y con ellos estuve tocando como 3 años, hasta del 20 al 2023. Igual tocamos en todo el área, eh, grabamos par de demos. Bueno, grabamos cosas. Un demo creo, porque el otro no llegó a llegar a ser demo. Que igual esas cosas que te estoy diciendo, tanto de Clover en Estados Unidos como esta banda donde yo estuve tocando hasta hace muy poco, están en todas las plataformas musicales, o sea, Spotify, Apple Music. Ahí la gente pueden buscar y pueden escuchar tanto la nueva era esta de Clover en Estados Unidos como esta parte mía con esta colaboración mía tocando bajo con estos muchachos aquí de Four Stories Massacre. Todos estos años he estado en conexión con Orlando, que él sea baterista de la banda y mi buen amigo mío, y con Milton igual, y hemos tratado de hacer cosas, ¿no? Y hemos tenido unos intentos, y hemos grabado una que otra canción, pero nada se ha concretado así como que para hacer un demo o una cosa así sólida. Pero sí, hemos tenido unos cuantos intentos. Y de todas estas últimas cosas, lo más reciente es un material que estoy haciendo con Michelle Hernández, que su nombre en las redes sociales es Michael Haircast.
como lo pueden encontrar en YouTube y en todas las redes sociales. ¿Qué tal, mis queridísimos hermanos metaleros? Aquí otra vez el combate para, como siempre, hablar un rato sobre música extrema y brutal. Y hoy voy con un episodio muy, muy personal para mí. Tenemos un proyecto que se llama Walk Slot, una cosa muy loca que se nos ocurrió a raíz de toda esta locura de woke aquí en Estados Unidos y todas las cosas, toda esta tendencia que hemos tenido durante estos años de imponer, ¿sabes? Arquetipos y razas y religiones y toda la locura woke. El que vive fuera de Cuba puede entender a qué me estoy refiriendo. Y entonces sí, ya tenemos como 4 o 5 canciones y están en nuestras redes sociales las canciones. Muy corticas y muy a los death metal noventero, Napalm Death o no sé, una cosa así muy desenfadada y muy loca, diría yo, como que para soltar toda la ira esa. Entonces en este proyecto yo lo hago todo aquí en la casa porque dije, bueno, no me queda de otra, no tengo nadie que me siga, tengo que hacerlo yo. Y entonces las baterías, bajo, guitarra, todo eso lo hago aquí, le mando las cosas a Michelle y Michael le pone las voces y después me manda para atrás y yo remezclo aquí y ya. Y tenemos ahí nuestro hobby, invento, proyecto, whatever lo quieran llamar. Y ahí vamos, ahí vamos. Alain, ¿y la situación laboral es complicada? No, la verdad, eso es otra cosa que no me puedo quejar, chico, la verdad. Uno es aquí, a este país, o cualquiera, a cualquier país, no sé en tu situación cómo te fue, pero en mi caso, ¿no? Músico al fin, o medio músico, o artista, como, o sea, como quieran como quieran llamarme, ¿vale? Es complicado porque yo recuerdo que yo llego a Estados Unidos y enseguida, bueno, ¿qué sabes hacer? Un oficio o algo. Y esa anécdota siempre la cuento, que me quedo así en blanco y digo, "No, sabes que no sé hacer nada, man". Pero a la misma vez puedo aprender, sí, porque no tengo un oficio. Yo, músico, sé andar en la computadora, sé hacer mucho, pero no sé hacer nada, ¿sabes? Una cosa súper absurda, ¿no? Y suena loco, pero es así. Entonces, eh, nada, empecé a trabajar en una fábrica aquí donde yo vivo, recomendado igual por mis primos y gente conocida. Y entonces ahí desde cero, que fue una cosa buena que nadie me conociera, porque entonces cuando una parte que omití aquí en todo lo que he hablado. Cuando yo llegué a Estados Unidos, viví una temporada en Miami, cerca de un año, una cosa así. Y entonces no me fui en Miami y es cuando decido moverme aquí a Kentucky. Entonces aquí en Kentucky nadie me conocía, o sea, solamente mi familia. Y entonces en este trabajo, al tener ese referente de que nadie me conozca, o sea, enseguida te dan trabajo, ¿no? Y esto es lo que tienes que hacer y tú lo haces. Pero en Miami sí fue gracioso porque fue donde me pasaba todo esto. Conocía a mucha gente, pero la gente como que tenía no miedo, pero el aquello de, coño, tú eres músico, te vas a poner ahora a cargar cosas, a aprender a mecanear, a aprender a no sé qué. Y entonces fue como algo ahí que no me dejó, digo yo, no sé, o no me sucedió, no sé, no pasó. Y aquí sí pude enseguida desarrollarme porque aprendí una cosa nueva. Entonces empecé así en la fábrica donde yo estoy trabajando en la línea, como se dice, ¿no? Aprendiendo ahí lo que se hace en la fábrica. Entonces ahí fui escalando, de ahí va shipping, en shipping manejando forklift, cargando, descargando, manejando mercancías y eso. Y ahí está en la oficina y ahora trabajo en la oficina ahí de departamento de shipping, recibiendo y enviando cosas y haciendo mil cosas. Y todo esto en inglés, por supuesto, que es otra barrera igual, que es una locura. Uno es aquí, uno en Cuba, todos queremos irnos de Cuba, pero nadie piensa en esto de que tienes que aprender una cultura nueva, un idioma nuevo, o sea, que son muchas cosas que uno tiene que aprender, ¿no? Y barreras que superar en la vida. Y entonces sí, así todo. Bueno, sí, venga, dale, pero si lo otro, ¿qué viene? Y del carajo, Tony Man. Una locura del carajo. Tanto en lo profesional como en la música. Eso fue un shock igual súper gracioso. Yo empiezo a ensayar con los amigos estos de Four Story, y entonces toda la jerga en inglés es súper graciosa porque uno, sí, sabe cómo se dice guitarra y cómo se dice bajo y cómo se dice batería, pero ya la cosa ya de la jerga de la calle, ¿no? Todo es muy distinto a la hora de referirse a un arreglo musical, que sea una afinación, o lo que sea, igual, ahí tuve que ponerme al día y aprender, no queda de otra. A tocar y aprenderme las jergas en inglés, por supuesto, de todo esto. Que es, hay miles de anécdotas. Otra anécdota cómica es igual a la hora de hablar de música.
nosotros conocíamos todas las bandas, pero no nos sabíamos los nombres bien. Entonces, tú dices, no, qué sé yo, Stone Sour, y no es Stone Sour, es Stone Sour, y qué sé yo. Y entonces, Slipknot, y entonces, no, no es Slipknot, es Slipknot. Tienes que pronunciarlo todo bien porque nadie te entiende. Qué sé yo. Y tal disco, no, no has escuchado tal disco de no sé quién. Y, Entonces ahora, tú sabes, cuando ves lo dicen es cuando tú aprendes, ¿no? Como realmente se dicen los nombres de las bandas, los discos, las canciones, todo, todo. Es una escuela, ¿no? Es volver a nacer, que, como diría, qué sé yo, como dicen todos, ¿no? Me imagino. Alain, ¿y tienes planes para futuro? No, seguir así al día, lo que se me ocurra y seguir soñando con la música, que es lo que me gusta y el audiovisual también y eso. Sí, no sé, todo, yo por esa parte estoy muy, siempre he sido así, me gusta más la cosa espontánea, soy muy espontáneo y muy de lo que, y ya cuando pasan los años te das cuenta de también de no seguir corrientes, porque uno cuando joven, esto mismo quería seguir las modas, ¿no? Ahora es el new metal, ahora es metalcore y vas moviendo de una cosa a otra, y no, ya estoy, todo es más desenfadado y más a lo que se me ocurra y lo que me venga en mente, y, y así, no, no. Lo que sí pienso constantemente en música, como me imagino que sean a todos los que tocan música, a todos los músicos, es así todo, para todo en la vida uno tiene un background constantemente en la cabeza sonándole, ya sea una balada o un metal, lo que sea. Estas eran las preguntas que tenía para ti. Mira, muchísimas Ok. gracias por tu tiempo. No, gracias Tony, man, estamos en contacto. Igual, como dije al principio, a mí es una alegría igual, ¿sabes? Hablar de todas estas cosas que han sido como la otra vida mía, ¿no? Porque ya han pasado tantos años que uno lo ve a veces como otra vida. Me pasó el año pasado, igual revisando los demos y las cosas que traje de Cuba. Dije, Dios, increíble, Les de Pain, 20 años, porque lo grabamos en el 2004. Y fue un demo muy significativo para nosotros, porque de ahí tuvimos nuestro primer videoclip, nominado a los Lucas, todas esas cosas que uno vivía en Cuba, en la farándula cultural. Y de, no, 20 años ya de este demo, increíble. Y a raíz de eso me puse igual ya a querer versionar las canciones y llevarlas a esta afinación nueva y hacer otros arreglos. Y lo tengo ahí como proyecto, lo tengo pensado de coger y, y maquillar, arreglar un poco y traer de vuelta algunas de estas canciones viejas, porque las tengo ahí, porque todo eso nosotros lo hacíamos en casa y ya, y por suerte conservo mucho material de la banda, de esa época. Muy bien, mi hermano. Pues nada, oye, un abrazo grande. Ahora sí vamos a seguir en contacto, que tengo tu número y a cada rato nos damos un toque. Ok, ok. Gracias, Tony, man. Un Bueno, abrazo un abrazo grande. un abrazo a todo el que está viendo el video y a ti y a tu familia y a tu gente, man.